Hoy vamos a hablar, diapositiva 25, por favor, cuidado con sus metas. Amén. Estamos hablando de aquel hombre, de aquella mujer que ha empezado a seguir al Señor, que ha empezado a caminar en el camino de Dios y que a veces, como vimos también en clases anteriores, sufrimos altibajos en la búsqueda espiritual, sufrimos algunos embates, ataques de la vida, circunstancias que sabemos que van a pasar porque vivimos en un mundo de aflicción, como el Señor ya nos dijo, pero qué importante entender que debemos plantearnos metas concretas y claras respecto a cómo vivir nuestra vida cristiana. Amén. No podemos vivirla de cualquier manera, no podemos ser inconstantes, no podemos hacer las cosas por emociones, sino que tiene que haber una convicción profunda en nuestros corazones que nos lleva a vivir esta vida cristiana de una forma estable, concisa y en crecimiento. Amén. Así que de eso vamos a hablar en esta noche, cuidado con sus metas. Siguiente diapositiva. Correr la carrera cristiana, ¿qué dice? Con una mente. Es un concepto, correr la carrera cristiana con una meta en mente es un concepto bíblico. Vamos a ver a qué se refiere esto. Lo traté de explicar un poco mejor por si no se entiende. Vivir la vida cristiana con un propósito claro y definido. Amén. Esa es la forma en la que tenemos que vivir la vida cristiana. No de cualquier forma, no de una manera improvisada, sino entendiendo que somos cristianos y perseguimos la imagen de Cristo y perseguimos la voluntad de Dios teniendo propósitos precisos y definidos, enfocados en la meta final, que es Cristo mismo, la vida eterna y el cumplimiento del llamado de Dios en lo personal. Amén. Es importante saber hacia dónde vamos, es importante recordarnos cada día cuál es el propósito principal en nuestras vidas, que es ser como Jesús y poder vivir para la gloria de Dios. Amén. No sé si usted cada mañana se despierta pensando esto, pero debería ser esencial y principal en nuestro corazón, despertando cada día y entendiendo que ese día que hemos empezado a vivir debe ser para la gloria de Dios. Amén. Cuando empezamos a vivir de esa manera, muchas prioridades empiezan a ordenarse en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y me gusta cómo lo explica el apóstol Pablo y cómo lo desarrolla en Primera de Corintios, ¿sí? Vamos por favor a la siguiente diapositiva, Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 24 al 27. Y vamos a ver aquí que el apóstol Pablo realiza una metáfora teniendo en cuenta el contexto, lo está haciendo y está escribiendo para la iglesia en Corintios, amén. En ese lugar es una ciudad griega donde se tenía como costumbre el atletismo y estas competencias atléticas como las Olimpiadas, por ejemplo, que no se daban ahí, pero había algunas competencias atléticas que se daban dentro de Corintios, amén. Entonces él usa de forma intencional el ejemplo de un atleta, la formación, el esfuerzo y cómo un atleta debe caminar y ser intencional en sus formas para ser vencedor en la disciplina en la que está compitiendo. Amén. Y en este caso hace una comparación directa de nuestra carrera en la vida cristiana. Amén. Es una carrera. ¿Cuántos están conscientes de eso? Que estamos en una carrera. Estamos en un camino donde va a haber dificultades, donde va a haber alegrías, pero también va a haber luchas y dificultades que debemos superar. Amén. Y empieza el apóstol Pablo describiendo esto y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero, ¿qué dice? ¿Solo uno obtiene el premio? Pregunta. Corred de tal modo que ganéis. Mire, ¿cómo debemos vivir la vida cristiana? No de cualquier forma, no con cualquier mente, no con cualquier mentalidad, sino correr de la manera más eficiente que podemos, del modo tal que tengamos en nuestra mente ganar esa batalla.
¿Amén? ¿Cómo usted corre la vida cristiana? Piense usted. Hay a veces, no digo no todos y no siempre, pero da circunstancias de la vida que a veces nos levantamos con una mente derrotista, ¿no? Ya perfil bajo, pensando que algo va a pasar, que vamos a caer seguro con nuestro carácter o que vamos a fallar, y ya nos predisponemos a vivir y a no correr como si de modo de ganar, sino en modo de perder. Amén. Entonces el apóstol Pablo está hablando acá de la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta con la que tenemos que vivir la vida cristiana? Correr de modo tal, con la mentalidad de ganar. Amén. Decirle a que tenés al lado, tenés que ser un vencedor. Y pensar como un vencedor. Amén. En Cristo. Por eso también el apóstol Pablo nos dice que somos más que vencedores. Es importante entender la mentalidad con la que el Señor quiere que caminemos esta vida. Mire lo que dice. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Mire esto, qué importante. Vamos a ir desarrollando igual a lo largo del mensaje de hoy. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Amén. Entonces, ¿qué planteaba Pablo? Un objetivo. Planteaba una meta, aún en su vida cristiana, de alcanzar, de ganar, de crecer, de ir hacia adelante. Yo te digo, ¿cómo estás corriendo la carrera en Cristo Jesús? ¿Estás pensando cada día en mejorar? ¿Estás pensando cada día en alcanzar las metas espirituales que te ha propuesto en oración, en búsqueda, en ayuno, en entrega, en santificación? ¿O estás pensando de manera derrotista y ni siquiera estás teniendo en cuenta que debemos correr esta carrera, en forma de ganar y no de perder? Amén. Analice su corazón, analice su vida cristiana hoy, porque esta es la manera en la que el Señor quiere que vivamos nuestra vida. Amén. Mire lo que dice. Dice, no como sin meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. ¿A qué se refiere eso de dar golpes al aire? Sin propósito. Sin objetivos claros, no como dando golpes al aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Mire esa intencionalidad, mire ese compromiso. Dice, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Está hablando de una disciplina, de una entrega, de un morir aún a los deseos que muchas veces tenemos, de cosas que quizás no sean malas y pecaminosas, pero nos desvían del propósito de Dios. ¿Me va entendiendo? Qué bárbaro, ¿no? Vamos a profundizar en estos pasajes en esta noche y vamos a ir viéndolo, un poco más en profundidad. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Corred de tal manera que ganéis. Amén. Fui desarrollando las palabras que Pablo reflejan un sentido de urgencia. ¿Qué significa tener un sentido de urgencia? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablo de vivir la vida cristiana con un sentido de urgencia? Podemos usar también la palabra vital. ¿Qué quiere decir que la vida cristiana y el correr teniendo la mente en victoria en la vida cristiana es de vitalidad para nosotros o de vital importancia? Quiere decir que es un asunto de vida o de muerte. Tu vida cristiana es un asunto de vida o de muerte. Por eso no lo podemos tomar de forma superficial. Yo no tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas de congregarme. Hoy no tengo ganas de perdonar. Hoy me permito ofenderme. No. Nuestra vida cristiana y la carrera en Cristo Jesús es de carácter vital. Tenemos que verla en un sentido de urgencia. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, sin embargo, muchos cristianos no viven con ese sentido de urgencia. Y esto no concuerda con una vida bien vivida. Amén. Y mira lo que puse abajo. No podemos ser vagos
espirituales. El hombre y la mujer de Dios es un hombre disciplinado en todas sus actividades. Tiene un horario para despertarse, tiene un horario para acostarse, tiene un horario para los alimentos, tiene un horario para su tiempo devocional, tiene un horario para la atención de sus hijos y los asuntos. Amén. La vida del cristiano debe ser una vida ordenada y disciplinada y de esfuerzo. Amén. Ahora vamos a ver un poco más adelante que ese esfuerzo no solo es disciplina y hablando desde lo físico, sino que hay un componente importante en nosotros y una ayuda, podemos decirla hasta idónea, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén, que nos va a ayudar a vivir de esta manera. Ahora, el que compite en los juegos se abstiene, ¿qué decía en el versículo 25? Se abstiene de algunas cosas. ¿De qué? Dígamelo usted, porque capaz que estoy entendiendo mal. ¿Qué dice? Se abstiene de todo. Ahora, dígame para usted, ¿qué es abstenerse? ¿A qué hace referencia? Privarse. ¿Qué más? ¿Cómo? Sacrificarse. ¿Qué más? Puedo hacerlo, tengo todo el derecho, entre paréntesis, para hacerlo, pero no lo hago. ¿Amén? ¿Y por qué no lo hago? ¿Porque es una obligación? ¿Porque es una carga? No lo hago por amor. La motivación de nuestra disciplina, la motivación de la forma de vivir ordenada que llevamos, no es glorificarnos a nosotros, sino es glorificar a Dios y hacerla por amor a Dios. Amén. Yo me imagino en este ejemplo un padre que llega a su casa después del trabajo, cansado después de una larga jornada. Tenemos acá a nuestra hermana que ya ha dejado algunos turnos, ¿sí?, de trabajar, pero volviendo a su casa, a su hogar, un hijo te pide algo, un hijo se enferma. ¿Qué hace un padre? Saca fuerza de donde no las tiene y lo hace. ¿Y siente carga ese padre? Dice, este se ha vuelto a enfermar de nuevo. ¿Así se pone el padre? ¿Le reclama al hijo? No. ¿Qué hay en su corazón? Compasión, misericordia y sobre todo hay amor. Y esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos una vida disciplinada. No por un ordenamiento religioso, no por una obligación impuesta, sino por un corazón que entiende que hay un amor mayor por aquel que nos amó y que hay un propósito eterno en todas las cosas que hacemos. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Vamos a seguir avanzando. Mire, entonces, es decir, mientras, hablando de lo que habíamos quedado recién, el que compite en los juegos se abstiene de todo. Es decir, mientras entrena, ejercita no solo su cuerpo, sino también el dominio propio con tal de ¿qué? De alcanzar una meta o un propósito. Amén. Entonces, cuando nos disciplinamos, no solo ejercitamos nuestro cuerpo, sino disciplinamos o fortalecemos el dominio propio. Por eso, el que nosotros luzcamos saludables, el que nosotros nos cuidemos en nuestra alimentación, no solo que nos mejora físicamente, está hablando de una disciplina interior y espiritual. ¿Me entiende o no lo que quiero decir? Hay algo más profundo en el desorden de tu habitación. Hay algo más profundo en tus cosas sin resolver e inconclusas. Falta de dominio propio. ¿Me está entendiendo a dónde quiero llegar? Amén. Debemos empezar a trabajar con la ayuda del Espíritu de Dios desde adentro hacia afuera. Porque si en lo natural no podemos ser disciplinados, ¿cuánto más no vamos a ser disciplinados en lo espiritual? Amén.
Entonces, más allá del beneficio que podemos alcanzar con el entrenamiento físico y demás, lo que Dios quiere trabajar también de forma paralela es nuestro dominio propio. Más allá de levantarte a tal hora, más allá de hacer días de ayuno, con todos esos ejercicios y disciplinas espirituales, lo que Dios está haciendo es fortalecer el dominio propio en nuestro corazón. Amén. Entonces no se enoje cuando lo llamen a ayunar. No diga, ay, yo no, hoy justo tengo que hacer esto, justo tengo cena, justo. No se enoje, porque el Señor lo está llevando a privarse, porque en esa privación usted es fortalecido en ese dominio propio y su fe crece. Qué bárbaro, ¿verdad? A veces no lo entendemos en profundidad. A veces solo lo tomamos de manera superficial, el orar, el leer la Biblia, el cumplir, el servir, el prepararnos para servir. Lo vemos como una obligación, pero detrás de todo eso hay un ejercicio y una disciplina espiritual que Dios está formando en nosotros y en nuestro carácter, que es el crecer en el dominio propio. ¿Amén? Seguimos avanzando. Correr de tal manera que ganéis. Seguimos con esta frase. Esto significa decir no a qué, al pecado y a todo lo que estorba el crecimiento espiritual. Analizá qué está estorbando tu crecimiento espiritual, qué es lo que te está o no te está permitiendo correr de manera tal de que ganes en la vida cristiana. Analizá tu corazón. Todo eso o de todo eso debemos abstenernos, no hacerlo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a santificarse en profundidad? En lo que ven, en lo que escuchan, en lo que hablan, en lo que comparten, en lo que hacen. ¿Analizó cuánto tiempo pasa en las redes sociales? El otro día me puse dentro de Android van a poder encontrar, ¿sí?, un visor donde les dice cuánto tiempo pasan en cada aplicación. Obsérvelo, haga un autoexamen de su tiempo y fíjese cuánto tiempo está usted perdiendo en las redes sociales. ¿Será que eso nos está estorbando? Porque no es pecaminoso, pero al distraerme del propósito se vuelve pecaminoso. Como les dije, ¿alguna vez está mal jugar al fútbol? No. Pero cuando ese juego de fútbol se vuelve una prioridad en mi vida o no me está ayudando a mi crecimiento espiritual, se vuelve algo pecaminoso, de lo cual tengo que abstenerme. Hay amistades en tu vida que no están ayudando al crecimiento espiritual. Hay gente alrededor tuyo que te rodea, que no suma a tu crecimiento espiritual, de las cuales tienes que abstenerte. No voy. Hay lugares que para mí no son permitidos. Hay lugares que para nosotros no son permitidos. Hay gente que para nosotros no son permitidas. Porque somos santos. Y no se enoje con Dios y no lo lleve como una carga. Es un placer para nosotros santificarnos para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando entendemos lo que Dios está buscando de nosotros, nosotros vamos a poner prioridades en orden y vamos a poder obedecer al Señor. ¿Usted entiende y sabe lo que Dios está esperando de usted? ¿Dónde Dios lo quiere usar o ya lo está usando? Pero quiere glorificarse más aún todavía. Y usted, por su falta de disciplina, por su falta de compromiso, por su falta de dominio propio, se ha estancado en el propósito de Dios. ¿Me estaba entendiendo lo que quiero que podamos analizar en esta noche? Amén. Seguimos viendo. Y esto de correr de manera tal que ganemos implica oración, meditar en la palabra, implica congregarse, buscar la comunión con Dios de forma constante y también buscar la comunión entre la familia de la fe, la iglesia. Amén, porque eso es parte del proceso y de las herramientas de santificación que Dios utiliza. O Dios no te pule con tu hermano. ¿Te pule o no te pule? Tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de hacer. Dios usa el cuerpo para trabajar, para pulir, para mostrarnos las deficiencias que hay en nuestra vida.
Amén. Entonces, vemos acá que el correr de manera tal implica disciplina, implica despojarnos y sacar todo lo que es pecaminoso en nuestra vida y todo lo que está haciendo de estorbo. Recuerde que hay cosas buenas que al darle quizás cierta prioridad se convierten en malas porque ocupan el lugar de Dios. Amén. Seguimos avanzando. Ahora, hablando específicamente de este jugador olímpico que está dispuesto a qué. Mire, y este es para nosotros, los que les gusta dormir mucho. ¿Les gusta dormir mucho o no? Bueno, disciplinemos esa área de nuestra vida. Mire lo que dice, sacrificar horas de sueño para asistir a las prácticas. Eso es lo que hace una persona o un jugador olímpico. Amén. Nosotros, ¿cómo deberíamos sacrificar horas de sueño? ¿Para qué? Para orar, para leer su palabra, para buscar a Dios. Me di cuenta que no podía y no encontraba otro horario porque después del trabajo llegaba muy cansado. Y tengo a Dios y medito en Dios todo el tiempo, pero no tenía un tiempo específico para Él. Me costaba encontrar en mi agenda o en mi tiempo de trabajo, de volver, de hacer y demás, ese tiempo especial para nuestro Señor. Entonces decidí empezar a levantarme 5:30, un poquito antes quizá. Amén. Y ese tiempo es para Dios. Ahí no atiendo a nadie, no le respondo a nadie, a lo sumo mando el devocional, pero ese tiempo es para Dios, exclusivo para mi Señor. De esa forma pude yo personalmente, usted conoce su tiempo, quizás le es mejor a la noche, a la tarde, pero busque un tiempo especial para alguien especial. ¿Me está entendiendo? Busque ese tiempo, sacrifique horas de Facebook, sacrifique horas de WhatsApp, sacrifique horas de Instagram para disciplinarnos en Él. ¿Amén? Mire, también los corredores olímpicos, sus jugadores olímpicos se abstienen de ciertas comidas para no ganar peso, ¿o no? Eso quiere decir que hasta aún nuestra propia vida debe disciplinarse en cómo estamos alimentándonos. Y no hablo de comida, sino de las cosas que estamos consumiendo. ¿Qué estás consumiendo que no está ayudando a tu bienestar espiritual? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué cosas estás viendo? ¿De qué memes te estás riendo? Que no están ayudando a tu crecimiento en la santidad. Porque aparecen cosas inofensivas, parecen cosas de no mucha importancia, pero un meme que empieza a ser sarcástico, un meme que empieza a ser ofensivo y nos reímos de eso, ya estamos alimentando indirectamente ¿qué? Nuestra carne. Entonces esto va profundo, hasta de las cosas de las que nos reímos. Analicen, de las cosas de las cuales nos entretenemos, de las cuales disfrutamos. ¿Son pecaminosas? ¿No son pecaminosas? ¿Me ayudan a crecer? ¿No me ayudan a crecer? Analice su vida en esta noche. ¿Amén? ¿Está viendo? ¿Está pensando? ¿Se dio cuenta de alguna disciplina? ¿Amén? Otra cosa de la que los jugadores olímpicos están dispuestos es, se priva de entretenimiento, que es lo que les acabo de decir. ¿Amén? ¿Qué entretenimiento? No, a mí el fútbol me fascina, el fútbol me encanta, ¿no? Y por el fútbol no voy acá, no cumplo con esto, no hago aquello, dejo de orar, dejo de atender a mi familia, y eso es algo pecaminoso. Escuche, el tiempo que se los das al fútbol, el tiempo que se lo das a cosas banales, y no lo invertís en tu familia, también es pecado. Porque ¿qué te va a pedir el Señor cuenta? ¿De cuánto ganó Boca? ¿Te va a preguntar el Señor? Boca perdió por tu culpa, porque no lo estuviste viendo. ¿Así va a decir? No, nos va a pedir cuenta por nuestros hijos, nos va a pedir cuenta del tiempo que no hemos invertido en amor, en ellos, en buscar a Dios, en ayudar a nuestros padres, en honrar a nuestros padres también. Pensemos,
como hijos, pensemos como padres, pensemos como hermanos. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer porque estamos entretenidos en otras que no nos están edificando en nuestra vida espiritual? ¿Amén? ¿Qué más? Seguimos hablando. Hace todo lo necesario sin quejarse, porque lo disfruta. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros. Aquí estamos hablando de alguien que se entrena, se está disciplinando para jugar, para triunfar, para ganar, para obtener un premio. ¿Amén? De la misma manera, dicen, nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Ahora, él no se queja de su entrenamiento. Hablando del jugador. No se queja porque hoy me toca físico, bueno, vamos a hacer físico. Porque entiende que todo lo que está haciendo en su entrenamiento se va a ver reflejado en su rendimiento. ¿Entienden? Y él sabe que eso es inversión. Orar no es perder el tiempo, es una inversión. Leer su palabra no es perder el tiempo, es una inversión. Estar en la casa de Dios, escuchar el mensaje del Señor, meditar en las cosas de Dios, no es perder el tiempo, es una inversión. Esto lo entiende el jugador, por eso se prepara, por eso entrena, porque él sabe que todo lo que él puede alcanzar en ese entrenamiento se va a ver reflejado después cuando salga a competir. ¿Me entiende o no me entiende? Amén. Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Estás teniendo batallas como todos, pero tenés más victorias que derrotas? ¿Sabes por qué tenés más victorias que derrotas? Sería la pregunta. Porque no estás teniendo prioridad en tu tiempo de entrenamiento. Por eso estás hoy en el estado espiritual en el que estás. Por eso hoy estás desganado, te estás quejando del servicio, te estás quejando de tus hijos, te estás quejando de tu familia, te estás quejando de tu trabajo. ¿Por qué? Porque no has invertido tiempo en tu entrenamiento. Y cuando salís a la calle, perdés. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo entiendo, cuando me mentalizo y puedo comprender la dinámica del Señor en esto, de entender que mi tiempo de oración, de búsqueda, me va a ayudar a vencer las adversidades que voy a encontrar afuera con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, con mi trabajo. Cuando yo entiendo eso, me vuelvo más que vencedor en Cristo. ¿Van a estar las batallas? Sí. ¿Va a estar la lucha? Sí. ¿Va a estar la aflicción? Sí. Pero la forma en la que yo ahora encaro la vida y cada situación va a ser desde la mente de Cristo, no desde mi carne. Porque estuve entrenando. ¿Será que podamos dedicarnos un tiempo más al Señor? ¿Será que podamos entrenarnos más en lo espiritual? ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién necesita, pregunto hoy, y reconoce que necesita entrenarse más? Que está siendo derrotado, golpeado, zarandeado por las circunstancias y situaciones porque no se ha preparado en la intimidad. ¿Amén? Por eso la palabra del Señor, ¿se acuerda que dice cuando me busques, búscame en oración, cierra las puertas y tu Padre dice que estás buscando en lo secreto, te va a exaltar en público? Eso quiere decir que tu Padre que estás buscando en lo secreto, el entrenamiento que estás teniendo en lo secreto, se va a reflejar en público. Lo vas a poder ver vos y lo va a poder ver tu familia. Los frutos espirituales que hay en tu vida. Porque primero has estado a puerta cerrada entrenándote con el Señor. ¿Amén? ¿Vamos a tomar el desafío o vamos a seguir iguales? No, acá hay una orden de parte del Señor, no es una sugerencia. No nos está diciendo si pueden, si tienen ganas, en el tiempito que les sobre. No, es una orden. Debemos correr la carrera cristiana o la vida cristiana de forma que la ganemos. ¿Amén? Gracias, Señor. El apóstol Pablo parece insinuar entonces que nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a abstenernos de todo lo que sea necesario por causa de Cristo. ¿Amén? Recuerde lo que dijo anterior, se lo hice leer a ustedes. Debemos abstenernos de todo.
lo que sea necesario por causa de Cristo. Hay cosas que duelen, hay cosas que nos va a costar desprendernos, hay cosas de las cuales estamos muy aferrados, pero no te están ayudando a crecer, no te están ayudando a hacer lo que Dios ya pensó que seas. Están estorbando en el propósito divino que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿estás dispuesto, sería la pregunta hoy, a despojarte de todo lo necesario para que Dios sea glorificado? ¿O todavía hay cosas que te las querés guardar para vos? Amén. Seguimos avanzando. ¿Te está hablando el Señor hoy? Amén, a todos. Ahora, dice, y hablando también del entrenamiento y de la persona que está entrenándose, hace todo lo necesario sin quejarse porque lo disfruta. ¿Sabe qué problema y qué difícil? A veces yo me acerco a algunos adolescentes, ya sé que te trajo tu mamá, le digo. Te obligó a venir a reunión de jóvenes, te obligó a venir, ya sé que te trajo tu mamá. Le digo, es horrible venir así, ¿verdad? ¿Es horrible hacer las cosas obligado o no? Pero qué placentero, qué bello, qué es hermoso disfrutar las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos reconocen que en algún tiempo, o están pasando este tiempo, un tiempo en el que no están disfrutando, sino que las cosas de Dios, el orar, el buscar, el estar en la casa de Dios, se ha vuelto una carga pesada, se ha vuelto una responsabilidad impuesta y no algo que yo hago por convicción? Dios no quiere que hagas nada por obligación. ¿Me entiende? El servicio que haces por obligación delante de Dios es un trapo de inmundicia. El servicio, la oración que haces por obligación de forma religiosa, porque querés cumplir, porque yo me dispuse a esta hora, pero no hay amor y no hay disfrute en tu vida, no sirve de nada. Yo te pido que en este tiempo le pidas al Señor, Señor, quiero sentir disfrute cuando haga tu obra, quiero sentir disfrute cuando ore, quiero sentir placer, Señor, cuando me siente a leer tu palabra y disfrute de cada una de esos versículos, de esos capítulos en los cuales me abraza el corazón. Quiero sentir disfrute, Señor. Muchos de nosotros hemos perdido el disfrute de las cosas del Señor y estamos haciendo las cosas obligadas y estamos haciendo las cosas por imposición y no estamos disfrutando a Dios ni las cosas de Dios. Es difícil caminar sin disfrutar a Dios. Es difícil orar si no me voy a encontrar con aquel que amo. Es difícil leer si en esas palabras no me encuentro con mi papá, con aquel que me sana, me levanta, me edifica. Es difícil. Entonces hoy yo te quiero mostrarte una realidad que quizás no la has visto y estás viviendo de una forma religiosa, que se hace pesado el camino, que se hace pesado el servicio. ¿Sabes por qué? Porque no estás disfrutando a Dios. Y la única forma de disfrutar a alguien o a algo es cuando amamos a eso. Eso quiere decir que no estás amando lo suficiente a Dios. Estás amando más otras cosas que a Dios. Por eso no estás disfrutando de Dios. Amén. A las abuelas le pregunto, ¿le gusta que sus nietos vayan a su casa? O dice, me trajeron al pesado este, al pelado iba a decir, al pesado este. ¿Así piensan las abuelas? No, realmente ¿qué es? Un disfrute, es un placer. Debemos encontrar placer en Dios. Nuestro máximo placer en las cosas del Señor. Cuando nosotros encontramos placer en las cosas de Dios, servir a Dios es hermoso. Orar es hermoso. Leer la palabra es hermoso. Porque encuentro disfrute, encuentro placer, porque amo a quién estoy sirviendo, a quién estoy buscando. ¿Me entiende?
¿Cuántos reconocen que han perdido el amor primeramente? Y después del amor han perdido el placer, porque han perdido su primer amor. Amén. Seguimos avanzando. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo. Tremenda declaración. Porque no solo tenemos que estar dispuestos a servir al Señor, no solo tenemos que estar dispuestos a orar, a buscar, a leer las cosas de Dios y profundizar en el Señor, sino el apóstol Pablo también nos dice acá, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no estamos dispuestos a disfrutar y a tener placer en la oración, menos van a encontrar placer y disfrute cuando sean perseguidos por causa de Cristo. No sé si me hago entender. ¿Me entiende esta noche? Amén. Pablo podía decir estas palabras porque él había encontrado su máximo deleite en Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la muerte era el paso previo antes de encontrarse con la plenitud de Cristo. Y él lo que más anhelaba era conocer a Cristo en plenitud. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más anhelas en tu corazón? ¿Conocer a Cristo en plenitud? ¿O todavía seguimos peleando por las cosas superficiales, naturales, terrenales? Nuestro máximo enfoque y nuestro máximo expectativa en nuestra vida debe ser conocer a Cristo en plenitud. Amén. Mire, dice, morir por Él es una gracia especial y un honor que algunos reciben porque significa estar con Él y haber vivido fielmente hasta el final. El poder ser un mártir por Dios, el poder entregar nuestra vida por Dios es un privilegio. Es un honor, no es una carga pesada servir a Dios, no es una carga pesada orar, no es una carga pesada estudiar su palabra, es un honor que nos ha sido concedido a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando nuestro destino tendría que haber sido la muerte. Él nos concedió el privilegio, es un honor. Nunca más vuelvas a ver las cosas de Dios como una carga. Es un honor llevar el Evangelio, es un honor. Las cosas del Señor son un honor, no son una carga. Cambia ese pensamiento de tu mente porque no estás honrando a Dios si seguís pensando así. Es un honor. Servir a mis hermanos es un honor. Predicar su palabra es un honor. Leer la Biblia es un honor. Cantarle a Él es un honor. Dar mi vida por Él es un honor. Dar mi tiempo por Él es un honor. No es una carga. Honra a Dios y reconocer el honor que Dios nos ha dado en compartir su gloria con nosotros al hacernos parte de su obra redentora. ¿Me estás entendiendo en esta noche? Nunca más te vuelvas a quejar. Decirle a que tenés al lado, nunca más te vuelvas a quejar. Nunca más te vuelvas a quejar. Es un honor para nosotros. Pablo era tanto el sentir del amor que él tenía por Cristo, era tanto la profundidad y el entendimiento de encontrar su máximo placer en Cristo, que el morir para él, ¿qué era? Era ganancia. Amén. Pero antes de encontrar placer en el morir para Cristo, tenemos que encontrar placer en el vivir para Cristo. Si encontramos placer en vivir para Cristo, vamos a encontrar el placer de morir para Cristo.
¿Amén? ¿Hay placer en el vivir para Cristo? ¿O sigue siendo, no tengo que bailar, no tengo que emborracharme, tengo que tener relaciones ilícitas? ¿Lo vemos como una carga impuesta, pesada, el no juntarme con cierto tipo de personas que no edifican? ¿O realmente para mí lo entiendo en lo profundo de mi corazón y sé que hay un propósito mayor? ¿Amén? ¿Por qué lo hacemos? Porque hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito mayor? La gloria de Dios. Reflejar la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Te está hablando el Señor hoy? Amén. El apóstol Pablo parece insinuar entonces que nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a abstenernos de todo lo necesario, dijimos, por causa de Cristo. Morir para nosotros por la causa de Cristo es ganancia. Y el vivir también es ganancia. Ahora, seguimos viendo correr de tal manera que lo ganéis, correr para recibir una corona corruptible. ¿Se acuerdan que decía el versículo? Pero nosotros corremos para recibir una corona, ¿cómo? Incorruptible. De alguna manera Pablo está diciendo, cómo estos atletas en lo natural, buscando una gloria terrenal y pasajera, se esfuerzan tanto, se dedican tanto para algo terrenal, como nosotros, entendiendo que el galardón y el premio que vamos a obtener es incorruptible, no nos esforzamos así o de mayor o con mayor intensidad por Cristo. Amén. Eso nos está diciendo Pablo. Ellos por lo natural se esfuerzan y nosotros por lo espiritual, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Te preguntás, ¿qué estás haciendo por ganar eso espiritual? ¿Qué estás haciendo por alcanzar el crecimiento que Dios ya pensó para vos? Para hacer las obras que Dios pensó para vos, de agradar a Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿No deberíamos estar dispuestos a hacer un mayor sacrificio si fuera necesario? ¿Qué le parece a usted? Si por lo natural nos esforzamos tanto o se esfuerzan tanto en el caso de estos atletas, cuanto más nosotros por lo espiritual. ¿Amén? Decirle a que tenés al lado, ¿qué vas a hacer? Sabiendo esto, porque el Señor nos está revelando su palabra a través de estos pasajes. Nos está revelando su voluntad. Sí, porque muchas, ay Señor, mostrame tu voluntad, que venga una paloma, Señor, mensajera, y me traiga la confirmación de lo que yo tengo. Ahí te está diciendo el Señor. No necesitan paloma mensajera, ángeles, ni gente que no los conozca y los pare por la calle. ¡No! Necesitan empezar a obedecer lo que ya está revelado. Y acá el Señor nos está revelando esto. Debemos correr la carrera de tal manera que la ganemos. Amén. Ahora, por eso Pablo y el resto de los mártires terminaron dando su vida, porque entendían que la corona que habrían de recibir en gloria era mayor que la corona temporal de los corredores olímpicos. Amén. Porque nuestro propósito es mayor. Decile a que tenés al lado, tu propósito es mayor. Amén. Es más allá de recibirte, más allá de formar una familia, más allá de tener hijos y ser un buen padre, más allá de ser una buena abuela, es mayor, es algo eterno que trasciende todo esto natural. Es mayor, es la gloria de Dios que debe ser puesta en lo más alto en nuestra vida. Amén. Pablo continúa diciendo, 1 Corintios 1:26, que lo puse abajo. Y de esta manera corro, no como sin tener meta. Amén. Pablo estuvo dispuesto a someter su cuerpo a disciplina. Él tenía claro una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Vivir? Esa es tu meta. En todo lo que hagas, vivir para la gloria de Dios es nuestra meta principal. ¿Cómo alcanzamos esa meta principal? Siendo hechos o reflejando la imagen de Cristo. Amén.
Entonces, el Señor nos revela su palabra. Pablo estuvo dispuesto a someter su cuerpo a disciplina, asistido por la gracia de Dios, para que los deseos del cuerpo no lo hicieran caer y terminara siendo descalificado. ¿Vieron que al final decía eso? No vaya a ser que yo sea descalificado. Por eso someto mi cuerpo, someto mi carne, me sigo humillando delante de Dios, sigo perdonando al que tengo que perdonar, sigo hablando con amor y misericordia, sigo trabajando en mi carácter, no sea que yo al final de mi carrera termine siendo descalificado. ¿Sabe por qué? Porque es importante cómo comenzamos, pero más importante es cómo vamos a terminar esa carrera. ¿Me está entendiendo? Amén. No sea que después de caminar tanto tiempo en el Evangelio, hagas algo que arruine totalmente tu familia, que arruine totalmente el testimonio de Cristo en tu vida, el testimonio de la iglesia y sobre todo el testimonio de la deshonra al nombre de Dios. No vaya a ser. Por eso someto mi cuerpo cada día, someto mi carne, golpeo mi carne, someto mi vida a la obediencia de Cristo, con temor a no fallar, a no caer, a no deshonrar el nombre de Dios. Yo te pregunto, ¿solamente alguien que tiene temor de Dios va a hablar de esa manera? Si no tenemos temor de Dios, esto no se va a hacer nuestro. Vamos a vivir de cualquier forma. Vamos a hacer cualquier cosa. No vamos a pesar nuestras palabras. No vamos a pesar nuestras acciones. No vamos a pesar nuestros hechos. Pero cuando hay temor en tu corazón de no caer y terminar siendo descalificado o de fallarle al Señor, cuando caminamos en ese temor, vamos a cuidar nuestra vida para honrar el nombre de Dios hasta el último día y hasta el último aliento. Amén. Yo te pregunto, ¿hay temor de Dios en tu corazón? ¿O te da lo mismo? ¿Te da lo mismo? Orar, no orar, perdonar, no perdonar, ofenderte, no ofenderte, ¿te da lo mismo? Disciplinar a tus hijos, no disciplinarlos, ¿te da lo mismo? Hablar de Cristo, no hablar de Cristo, ¿te da lo mismo? Oh, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hay temor de Dios en nuestro corazón? No me diga así. Analice su corazón, analice su vida, analice sus pasos. Amén. Pablo no estaba hablando de fuerza de voluntad cuando hablaba de someterse todo el tiempo al Señor, sino de ¿qué? De dominio propio, el cual es un fruto del Espíritu. En todo esto hay un sentido de sobriedad. Amén. Sobriedad es una palabra en la que vamos a profundizar un poquito en esta noche. Pero si no tenemos este sentido de sobriedad en nuestra vida, posiblemente no terminemos bien la carrera. ¿Usted quiere terminar bien la carrera de Cristo? ¿Quiere terminar bien la carrera de fe? Que hablen de nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos, y digan: mi papá, mi abuelo fue un hombre de Dios que se mantuvo fiel todos los días de su vida a pesar de las circunstancias, porque quería honrar el nombre de Dios. Eso quiero que la gente hable de usted y sobre todo en el cielo se escuche de usted. Amén. Que seamos hombres y mujeres fieles, que caminemos con sobriedad. En el Nuevo Testamento se nos llama a ser sobrios unas 9 veces, y yo los puse ahí los versículos para que después los pueda analizar. Vamos a ir a analizar el término, por favor, de lo que significa ser sobrios. Proviene del griego y hace referencia a la modestia, al dominio propio y a la cordura. Amén. Sobriedad entonces hace referencia a la modestia, vivir de una forma modesta, sin mostrar esplendor y gloria, sin hablar de mis grandes hazañas, diciendo que fui yo el que las alcanzó,
sino ¿quién fue? Todo fue de Él y para Él. Vivir con dominio propio, vivir con cordura. Se refiere a una actitud equilibrada y sabia. Literalmente significa estar sobrio en el sentido de no estar embriagado. ¿Por qué? Porque cuando estamos embriagados perdemos la noción y la sensibilidad de todo. No nos medimos lo que decimos, no nos medimos lo que hacemos, porque hay un total descontrol en nuestra vida. Entonces, cuando la palabra habla de sobriedad, habla de ese dominio propio en todas las áreas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestras acciones. Vivir con sobriedad. Amén. Pero figurativamente se usa para indicar vigilancia espiritual y autocontrol o dominio propio. Entonces, vivir con sobriedad es vivir una vida de vigilancia constante. Todo el tiempo estoy analizando mi corazón, no el del otro. Ahí tenemos un radar, ¿verdad? Para analizar el corazón y las actitudes del otro, nos sobra el discernimiento. Pero cuando tenemos que ver nuestro corazón y nuestras actitudes, es ahí donde nos falla el discernimiento. Entonces, sobriedad es vivir una vida de vigilancia y autocontrol o dominio propio, constante. Si no vivimos, y termino con esto, no podemos correr bien si no somos sobrios y perseguimos los propósitos de Dios como meta. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy nos comprometemos a vivir una vida de sobriedad, una vida de vigilancia constante de nuestro corazón y de control y dominio propio en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestra manera de ser? Amén. Corramos no de cualquier manera, como decía el apóstol Pablo. No sigan viviendo sus vidas cristianas porque el aire es gratis. Marquen metas, marquen propósitos, desafíense a crecer en Cristo, desafíense a crecer en oración, desafíense a crecer en entendimiento, en sabiduría, desafíense. No hay cristianos vagos. No representamos bien al Señor si no nos esforzamos y empezamos a vivir una vida de disciplina. Si un día vengo, si un día no vengo, si al otro día quiero orar, al otro día no quiero orar, no está así buscando de manera correcta vivir la vida y el propósito como Dios quiso que lo viva. Amén. Hoy se compromete con el Señor a vivir diferente. Hoy se compromete a ser disciplinado. Hoy se compromete a abstenerse de todo lo necesario que nos impide crecer en Dios. Hoy se compromete a crucificarse en esa cruz, crucificar sus actitudes, sus pensamientos, sus deseos, su forma, para hacer la voluntad de Dios y no la suya. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él y de su gloria. Amén.